Ya vamos a comenzar. Buenas noches a todos los que se están conectando. Aquí está Eric. Vamos a esperar que Eric se una. Mientras tanto, les voy a ir presentando a Eric. Eric, bienvenido. Gracias, Mariana. Un placer estar acá. Un gusto para mí tenerte aquí. Bueno, antes, mientras la gente va llegando, les voy contando a los que se están conectando que esta es la segunda entrega de Diario del Emprendedor. Diario del Emprendedor es tener de aliados a toda esa gente que sabe un montón y nos puede ayudar en este camino de emprender para que no sea tan golpeadito y doloroso, ¿no? Se disfruta, pero también se sufre. Hoy nos acompaña Eric Molino. Eric es profesor de QLU, Quality Leadership University, en el área de licenciatura y de maestría. Eric también es presidente de la junta directiva de Professional Trust de Forteza. Es también managing partner en EMF Consulting, donde se especializa en planificación estratégica, reestructuración financiera y también en finanzas corporativas. Entonces, este es el hombre que nos va a hablar de la plata, que es lo que nos preocupa. Eric, vamos a entrar ya en materia, ¿no? En todo este proceso de emprender, el primer impulso es, ya tengo la idea, tengo una tremenda idea, ya hice el logo, ya me abrí una cuenta en las redes sociales y quizás tú dices, bueno, ya listo, yo salgo al mercado y me tiro. Pero ¿qué es lo primero que se considera antes, o mejor dicho, después de la idea, a nivel de finanzas? ¿Qué tengo que pensar? Mira, buena pregunta. Yo te diría que hay muchísimas cosas que uno debería considerar. Siempre se le habla de que uno tiene que hacer un análisis de mercado. Puede ser desde lo más sofisticado hasta lo más básico, pero yo quiero echar tal vez un paso atrás y decir, uno tiene que poder diferenciar entre si yo lo que tengo es un proyecto o yo tengo un negocio. Son dos cosas totalmente diferentes. Un proyecto puede convertirse en un negocio, pero por definición un proyecto es una cosa que tiene un inicio y tiene un fin. En teoría, un negocio, cuando tú lo arrancas, debería estar a perpetuidad, o tú quisieras tenerlo probablemente por toda la vida por lo menos de tu vida y que ese proyecto continúe. Si tú tienes un proyecto que es, digamos, puede verse desde algo muy sencillo como decir, oye, mira, he visto una oportunidad en China de traer maquillaje barato y revenderlo en Panamá. O sea, ese tipo de cosas pueden convertirse en un negocio, pero si no tienes una planificación de decir, yo voy a empezar a traer este producto de China o voy a empezar a traer productos de diferentes lugares y hacer un análisis un poco más meticuloso, tienes un proyecto que es perfectamente válido y muchas personas están ahorita viéndose forzadas a buscar nuevas fuentes de ingreso y decir, oye, tal vez podría empezar en esto y poco a poco ir avanzando, pero después de haber definido si tú tienes un proyecto o lo que tú tienes es realmente una idea de negocio, yo te diría que tienes que entender tu mercado. Quiénes son los que venden el producto que tú estás vendiendo, quiénes son, digamos, los principales clientes a los que tú puedes tal vez atacar o dirigir tu producto. Normalmente tú no haces una cosa que sea one size fits all, probablemente el mercado está segmentado. Tú tienes que hacer un mapeo de lo que llamamos los mapeos de los stakeholders. Tú tienes que analizar quiénes son tus competidores, quiénes son tus reguladores. Yo me voy a meter en un negocio que, digamos, yo necesito saber todo el inside out de cuáles son las autoridades de ese negocio, qué permiso tengo que sacar. Entonces tienes que hacer un análisis completo de stakeholder. Eso te diría que es lo número dos, justo después de identificar si tienes un proyecto o tienes un negocio. Ok, listo. Entonces, supongamos que eso ya lo hice. Ya investigué, ya tengo mi plan y digo, ok, listo, abro. ¿Qué número vigilo? Porque ciertamente cuando esa facturadora se prende es uno de los sonidos más que uno más disfruta. Pero cuando tú arrancas esa factura y la entregas, se empiezan a generar una serie de números, impuestos y cosas. ¿Cuáles son esos números que Claro. tengo que tener vigilados cuando empiezo el negocio? Tienes que primero entender la lógica de cómo se está generando el flujo de tu negocio, cuál es el modelo de tu negocio. Si tu negocio es algo tan transparente como simplemente yo tengo un producto, que yo tengo un inventario, ese inventario lo vendo y yo estoy constantemente comprando y vendiendo inventario, eso puede ser una cosa perfectamente normal, esa es la forma más básica de verla, pero yo Uh -huh. realmente tengo que entender cuáles son esos drivers de mi negocio, cuáles son las cosas que pueden básicamente ajustar si mis costos se puedan subir o se pueden bajar. Te doy un ejemplo. Las empresas que más se están viendo afectadas ahorita son esas empresas que dentro de su estructura de costos, los costos fijos son el componente más grande.
a manera de ejemplo. En un restaurante, tú tienes dos costos. Tienes los costos variables y los costos variables son los que dependen de si estás vendiendo o no. Si tú estás cerrado, no tienes que comprar nuevos ingredientes para hacer comida o no tienes que comprar bebidas o lo que sea. Son costos variables porque dependen de la cantidad de ventas. Hay costos que son fijos, que independientemente estés cerrado o no, los tienes que pagar. Entonces, todos esos costos fijos tienes que tomarlo en consideración a la hora de hacer tu planificación de negocios porque probablemente al principio de tu negocio no vas a tener suficientes ingresos para poder cubrir eso. Así que yo te diría que en términos generales tú deberías dividir tus finanzas en tres cosas. Deberías primero entender liquidez, después entender rentabilidad y después entender solvencia. Yo tal vez enfocaríamos esta conversación en las primeras dos. Liquidez es los temas a corto plazo, es mis entradas y salidas de efectivo, lo más líquido posible, y como segundo tema, rentabilidad. Cuando nosotros estamos planificando y estamos haciendo una proyección financiera, una de las cosas que nosotros decimos es cuánto tal vez estoy haciendo en venta y de ahí ir desglosando un poquito cuáles son esos costos asociados a esas ventas. Esos son mis costos variables. Mis costos fijos son los que van a ser independientes a esos ingresos. Entonces abajo me da mi resultado. A un lado de eso deberíamos tener flujo de caja. Tal vez yo te diría que uno de los principales errores que cometemos a veces en las empresas es no saber distinguir entre qué es flujo de efectivo y qué es rentabilidad. Yo podría tener una empresa muy, muy rentable, pero una empresa que puede quebrar por falta de liquidez. De hecho, 80% de las pequeñas empresas quiebran por falta de liquidez, independientemente de si tuvo un buen equipo, si tuvo un buen producto, si la gente demandaba el producto, porque yo podría tener muchísimas ventas, pero no necesariamente tengo buena liquidez. Y siempre le doy a la gente un ejemplo. Si a ti te toma 90 días convertir en efectivo tus ventas, en 90 días pasan muchas cosas. Hay 6 quincenas, hay 3 pagos a bancos, hay 3 pagos de alquileres. Todas esas cosas que te definí son costos fijos. Entonces, si yo tengo una empresa que puede estar marcando rentabilidad todos los meses, pero no tengo flujo de efectivo, tal vez no tenga suficiente para hacer frente a esas 6 quincenas, 3 alquileres, 3 pagos de banco. Entonces, yo te diría que para empezar, cuando uno está, sí, uno puede hacer su proyección de ventas y entender cuáles son mis costos variables, cuáles son mis costos fijos, y ahí tienes tu rentabilidad. Pero muy importante, especialmente ahorita, cómo se convierte eso en efectivo y entender tu flujo de efectivo. Ok, Eric, ¿y qué opciones entonces tiene una microempresa, por ejemplo, una empresa, ¿sabes?, donde está el dueño y quizás 2 personas más, para mantener ese flujo de caja del que me hablas sin perjudicar al cliente? Porque supongamos, si tu cliente te paga a 90 o a 120 días, tú no vas a dejar de hacer negocios con ese cliente por eso, pero ¿cómo te cubres o cómo te cuidas, cómo cuidas tu flujo de caja en ese caso? Aquí está la madre del cordero. Esto es, digamos, el punto clave. Si te digo que esa es la razón número uno por la cual las empresas pequeñas quiebran, debes realmente entender cómo yo puedo asimilar este riesgo. O sea, pueden haber muchísimos otros riesgos que te pueden pasar, riesgo de imagen, riesgo de mercado, pero el riesgo de liquidez es una cosa a la que tienes que controlar. Yo te diría que lo primero, antes de arrancar cualquier proyecto, tienes que hacer un cuadro de usos y fuentes. De hecho, yo hice un video de YouTube de esto que elaboro un poquito más, pero básicamente un cuadro de usos y fuentes te dice, por un lado, cuáles son las cosas en las que yo siento que voy a tener que gastar y dividirlas, porque hay cosas que van a ser gastos y van a haber cosas que van a ser activos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un negocio de mensajería, van a haber cosas que son gastos, como por ejemplo el pago del motorizado es un gasto, pero la compra de la moto es un activo. Entonces, no va a ser la misma fuente de financiamiento. Ahora pasamos de un lado que son los usos, en qué voy a usar el dinero, y de dónde va a salir el dinero, que son mis fuentes. El financiamiento que yo puedo pedir para una moto no va a ser el mismo financiamiento que yo voy a necesitar para, digamos, estar pagando temas como el alquiler de mi oficina y este tipo de cosas. Para comprar una moto, y para dar ese ejemplo puntualmente, ya existen instrumentos en el mercado como los leasings. Yo puedo ir a un banco y decir, yo quisiera hacer un leasing en el que yo voy a hacer este negocio y entonces yo quiero comprarme una moto. Para el banco es mucho más transparente que hacer un análisis si quieren prestarte dinero o no para un negocio, porque ellos van a tener una garantía, que es el activo tangible de la moto. O sea, es un instrumento que está empaquetado, que tú vas y tú dices, yo quiero un leasing, esta es la proforma del activo que estoy comprando. Ellos te dicen, ok, esto tiene una vida útil, ponte 5 años, te dan un préstamo a 4 y te dicen, tú vas a pagarme esta letra mensualmente. Y si no me la puedes pagar, te la quito.
esa es una cosa muy importante, tener en tu cuadro de usos y fuentes, ir identificando qué cosas pueden ir en qué. Porque, por ejemplo, si diste un caso de que a ti te pagan en 90 días, 120 días tus clientes, existe el factoring. Factoring es un instrumento muy caro, pero que se ha vuelto sumamente importante desde hace varios años para acá en Panamá, sobre todo para gobierno, donde los bancos dicen, yo sé que el gobierno va a pagar eventualmente, pero por mientras, como uno hace, si el gobierno se demora a pagarte un año, en esos 360 días hubo muchísimas quincenas por pagar y hubo muchísimas semanas que tenías que hacer tus gastos. Entonces, ¿cómo funciona el factoring? Porque, digamos, Forteza, que es una de las empresas donde yo estoy colaborando, Forteza hace crowd factoring. Básicamente, una empresa sube una factura y lo que hacemos nosotros es que se volteamos a un grupo de inversionistas y dicen, yo quiero comprar facturas de esta empresa y básicamente el público está fondeando esa factura. Cuando nosotros también tenemos situaciones en donde la empresa es nueva, muchas veces los bancos dicen, mira, yo realmente no le puedo prestar plata a la empresa, le puedo prestar plata a la persona que está detrás de la empresa, porque simplemente la empresa no tiene flujo. Muchas veces nos encontramos en situaciones que las empresas van a los bancos y dicen, mira, necesito 2 años de estado financiero, necesito proof of concept. O sea, hay veces que, por ejemplo, tú puedes llegar al banco y decir, es que tengo una idea maravillosa, mi idea es y el banco dice, sí, es que suena muy bonito en papel, pero realmente yo no sé si va a haber demanda por este producto o demanda por este servicio. Entonces, no me quiero arriesgar a darte un préstamo y que nunca vengan esas ventas y nunca venga ese flujo de caja para repagarme. Entonces, muchas veces lo que hacen las instituciones bancarias es que te prestan a ti. Entonces, ellos dicen, bueno, si tú me puedes dar algún tipo de garantía, alguna propiedad, alguna fianza personal de los dueños, revisan tus declaraciones de renta y dicen, al final realmente lo que yo te estoy es prestando plata a ti y con eso me baso. Pero existen muchos tipos de instrumentos, dependería nada más de cuál sería el uso, primero que nada, qué tipo de garantía se podría dar y básicamente qué estabilidad de flujo de caja tiene la empresa. Eso yo te diría que es lo más importante. Eric, y una consulta, ¿cuándo tengo que pedir la plata prestada? Porque hablábamos anteriormente de la figura del leasing para una moto, pero en abril, a finales de abril, el gobierno aprobó en su Programa Nacional de Recuperación una serie de recursos para las micros, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos están máximo $10,000, que te dan 5,000 para tus gastos fijos y otros 5,000 que son los que vas a tener que devolver con una tasa de interés mucho más flexible, etcétera. Pero ¿cómo sé que estoy en un momento de pedirlo? Porque la realidad es que quizás después de esto muchas empresas no se recuperen. Nos encantaría que todas lo lograran, pero si yo estoy, un ejemplo, dentro de esas empresas que no se pueden recuperar, ¿me conviene pedir un préstamo? ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber si me conviene o no? Mira, excelente pregunta y creo que la respuesta a eso es entender tu flujo de caja. Y te voy a dar un indicador, me preguntabas al principio cuáles son los indicadores que yo debo utilizar para mi negocio. Yo les reitero a mis clientes que el más importante que deben entender ahorita mismo es el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, cuánto me demora convertir en efectivo desde que compro mi inventario hasta que recibo el dinero de él. Te doy un ejemplo. Ponte que tú compraste un producto, ese producto se sentó en inventario 30 días, te demoró 30 días desde el momento que lo vendiste hasta que lo cobraste, van 60 días. Ese es tu ciclo operativo. A ti normalmente te va a tomar 60 días convertir tu inventario en efectivo. Hay una cosa que hay que ajustarle ahí, que por ejemplo, cuando tú tienes un proveedor y ese proveedor te da crédito a ti, eso, digamos, eso te da tiempo a ti, o sea que tú le restas a esos 60 días el crédito que te dé tu proveedor. Si tu proveedor te da 15 días de crédito, es decir, que tú realmente tu ciclo de conversión de efectivo son 45 días. Entonces, lo que tú necesitas hacer para una planificación es primero entender eso, primero entender cuánto tiempo necesito y cuánto dinero necesito, que son dos preguntas diferentes. Pero ya tú sabes, si a ti te demora 30 días convertir tu inventario en efectivo, en primero venderlo y después 30 días adicionales para convertirlo en efectivo, tú probablemente para tus compras necesitas una holgura de 60 días para tus gastos. En teoría tú deberías estar estableciendo un precio suficientemente alto para poder cubrir todos esos costos y tener algo de ganancia. Así que efectivamente lo que tú haces es, ¿cuándo necesitas pedir un préstamo? Primero fíjate tu ciclo de conversión de efectivo. Si son 120 días,
tienes que pedir la plata lo más pronto posible porque no la vas a volver a ver hasta el día 120. Digo, idealmente tú quisieras que tus proveedores te den el mayor tiempo de crédito posible, pero evidentemente todos tus proveedores te han dicho, bueno, necesito que me abones, o necesito que me pagues al contado, o necesito que me pagues lo más pronto posible, o sea que no necesariamente te puedes financiar con tu proveedor, o sea que tú definitivamente tienes que ver cómo te autofinancias en muchas circunstancias, y de hecho, una cosa que también le menciono a mis clientes, el crecimiento va muy de la mano con cuánto estás dispuesto a reinvertir al negocio. Si tú, por ejemplo, tienes una ganancia de $1,000 en un mes determinado, tal vez es muy fácil repartirte a ti dinero como dividendo, pero también vas a tener que considerar que tú tienes compras futuras que vas a hacer. Entonces, algo de esas ganancias tienes que separarlo y reservarlo para financiar ese capital de trabajo que vas a necesitar para el próximo mes. Ahora me haces pensar en otra cosa. ¿Cuándo de esa plata que queda, cuándo me pago, cuándo invierto o cuándo guardo? Porque hay muchas empresas que sus socios no tienen salario. Entonces, ¿qué figura es la que me conviene? ¿Me pago salario o espero ganancias y reparto? ¿Qué es lo conveniente para una micro o para una pequeña y mediana empresa? Porque las grandes empresas tienen eso ya seteado. Pensemos en las pequeñitas. ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, hay números para formalizar esto y hay indicadores. Tú puedes ver cuánto es tu retorno en capital invertido, puedes ver cuánto es el retorno en patrimonio, hay una cantidad de fórmulas matemáticas para definir esto de la manera más científica posible, pero conceptualmente siempre tienes que pensar que tu crecimiento va a ser una función de cuánto tienes en reserva. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, doblar la cantidad de ventas que vas a hacer en el próximo mes, una de dos, si tú te repartiste todas las utilidades, eventualmente vas a necesitar dinero para poder financiar todas esas nuevas compras que vas a hacer. Entonces, mientras más reserves, menos plata tienes que pedir prestada y la puedes básicamente utilizar de tu propio negocio. El costo del dinero generado por tu empresa no es cero, pero definitivamente es más barato financiarte a través del mismo flujo de la empresa que financiarte a través de pedirle plata prestada a alguien o que tú mismo como accionista tengas que poner el dinero. Es que es maleable. Si no lo pones tú, eventualmente va a tener que regresarlo de alguna manera. Entonces, me pagué un dividendo o me pagué un salario y después tuve que volverlo a poner a la empresa porque tuve eso. De hecho, yo hice un video de esto en mi página de Instagram, les invito a la gente que lo vean o en la página de YouTube. Uno de los principales errores que hacen también los empresarios es una cosa que a mí me gusta llamar el síndrome de un solo bolsillo. O sea, tú tienes un pantalón, pero son dos bolsillos. Tú tienes un bolsillo de Eric Molino, la persona natural, y tienes un bolsillo de IMF Consulting, que es la persona jurídica. Entonces, no debería combinar las finanzas de uno con las finanzas del otro. Yo, evidentemente, como comerciante o como dueño de negocio, lo que yo quiero es inyectarle capital a una empresa y que esa empresa eventualmente sea sola. O sea, yo estoy creciendo un bebé, al principio yo lo estoy alimentando al bebé para que crezca hasta que llegue un momento que él solo pueda, digamos, mantenerse y que me pueda empezar a dar dividendos de vuelta eventualmente. Pero si estoy en un periodo de crecimiento como regla, mientras más dinero reserves para financiar el crecimiento de tu empresa va a poder crecer más rápido. Ok, y si tuviésemos que como poner una media, que tú nos dijeras, mira, lo sano para una empresa es tener 3 meses de operación. Así como pasa con tu bolsillo personal, que tú mismo me lo has dicho muchas veces, antes de pensar en invertir, piensa si ya tienes tantos meses para vivir tu vida sin trabajo, piensa en estos y estas variables. Una empresa pequeña, una empresa mediana, ¿qué variables puede tener en cuenta para saber cuánta plata tener líquida antes de invertir o antes de dar otros pasos? Porque no sé, y tú cuéntanos, si es sano también empezar a reunir efectivo por reunir o por temor. Claro, hay estándares en la industria y esto definitivamente la necesidad de capital de trabajo para un supermercado, que es un negocio que se maneja muchísimo efectivo, es totalmente diferente para un negocio en donde el efectivo es más escaso. O sea que eso definitivamente va a depender de la industria, pero siempre es importante, reitero el tema y por eso es un gran ejemplo de cómo el ciclo de conversión de efectivo es importante. Tú tienes una cosa que se llama tu capital de trabajo, que es la diferencia entre sumas tu inventario y tus cuentas por cobrar y le restas tus pasivos corrientes. Eso muy resumidamente, tal vez con otras cositas, pero para una pequeña empresa, eso es lo que uno llama el capital de trabajo. Si tu ciclo de conversión de efectivo es 90 días o es 120 días, tú deberías por lo menos siempre tener una reserva en que tengas más de lo que es tu necesidad de capital de trabajo para 90 días.
Entonces, hay métricas en la industria, por ejemplo, hay un indicador que se llama el current ratio, la razón corriente, que básicamente es, si tú agarras cuentas por cobrar más inventario y lo divides entre pasivos, eso te va a dar un número. Lo ideal es que ese número te dé mucho más arriba de 1. O sea, si te da 1, significa que tú tienes suficientes cuentas por cobrar e inventario para pagar tus cuentas para hacer frente a tus cuentas por pagar. Lo ideal es que ese número esté en 2, es decir, que tú tengas el doble de cuentas por pagar y inventario de cuentas por pagar. Habrían algunos indicadores que tal vez son un poquito más ácidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el quick ratio, que es el rápido, que básicamente tú le restas el inventario. Entonces tú dices, mis cuentas por pagar son mayores a mis cuentas por cobrar o tengo suficientes cuentas por cobrar más un colchoncito para pagar esas cuentas por pagar. O sea, es una medida de riesgo. Tú lo que realmente necesitas saber es, yo tengo suficiente para hacerle frente en algún periodo de tiempo, en los próximos 6 meses, en el próximo año, para que si cobro mis cuentas, pago mis pasivos. Uno siempre debe aspirar a tener por lo menos 2 a 1. Es lo más razonable. Súper, mira, aquí vamos a ver un momento las preguntas. Por acá nos preguntan si vamos a guardar el live. Sí, el live va a quedar guardado. Nos pregunta Génesis, ¿cuánto debe ser el margen o porcentaje de ganancia de un producto sensato? Buena pregunta. No hay respuesta definitiva porque obviamente va a depender de la industria, pero te digo qué es lo que le digo a mis estudiantes en la clase. Hay un techo y hay un piso. El piso es lo que te cuesta. Evidentemente tú no puedes poner un precio por debajo de lo que te cuesta porque estarías perdiendo. Y cuando estoy diciendo lo que te cuesta, quiero específicamente referirme al costo variable. Hay un indicador que algunas veces lo podemos llamar el margen bruto, a veces lo podemos llamar el margen de contribución. Si a mí, por ejemplo, yo quiero hacer una pizza y esa pizza, el costo de los ingredientes me cuesta $4, entonces yo sé que si vendo la pizza por debajo de $4, ya estoy perdiendo. O sea, fijémonos que solamente he hablado de los ingredientes, no he hablado de lo que yo tengo que pagar por la estufa, mis instalaciones, el alquiler, mis empleados, etc. Pero yo sé que tengo que tener un margen de contribución. O sea que si yo, por ejemplo, pongo un precio de $10, yo sé que tengo un margen de contribución de $6. ¿Qué tanto debería ser eso? Entonces, si ya definimos el piso, definamos el techo. El techo es cuánto está dispuesto el consumidor a pagar. Hay veces que es tan fácil determinarlo como, por ejemplo, compararte con tus demás competidores. Si tú estás viendo que, por ejemplo, estás en un mercado en donde todo el mundo está vendiendo la pizza a $10, véndela a $10. O sea, no necesariamente tienes que venderla más barata, pero véndela a $10. Pero es irreal no compararse con los competidores si tú estás en una circunstancia en la que tú quieres vender tu pizza a $15 y todo el mundo la está vendiendo a 10. Tienes que tener algo muy justificable para poder decir, es que mi pizza vale 50% más por X razón. Eso es a lo que yo me refiero al techo, es cuánto realmente vale para una persona, cuánto una persona está dispuesta a pagar. Yo siempre le digo a las personas que pueden hacer un truco rápido, un truco que aprendí en la industria de restaurantes, siempre dicen costo por 3. ¿Por qué costo por 3? Porque lo que están tratando de definir ahí es que, bueno, yo tengo que mis costos de ingrediente va a ser un tercio de lo que es el precio. Entonces, en ese 2/3 debería estar mi margen de ganancia y debería estar mis costos de otras cosas. No es la métrica más científica. A mí personalmente simplemente lo uso como referencia y siempre yo le digo a la gente, fíjate cuánto está vendiendo el mercado. Si tú haces costo por 3 y el precio del mercado es más, véndelo al precio del mercado. Si tú haces ese precio por 3 y estás viendo que tu precio está muy por encima del mercado, tienes que empezar a evaluar si tal vez tu estructura de costo es muy pesada, tal vez estoy usando ingredientes que la gente no está dispuesta a pagar. Sí, siempre doy el ejemplo. Digamos que yo hago galletas de chocolate chip y entonces yo quiero tener la mejor galleta de chocolate chip, yo quiero que sea una harina de almendra gluten free, que sea cacao del Amazonas y que sea una manteca vegan o lo que ustedes quieran, y al final la galleta me sale costando muchísimo. O sea, puede que si yo costo la galleta por 3, el público no esté dispuesto a pagar eso porque simplemente no lo vale. Entonces, siempre es muy importante entender cuánto es que una persona está dispuesta a pagar. Y la mejor referencia a eso es cuánto cobran tus competidores. O sea, es el punto de equilibrio del mercado. Así es, Eric, me pones a pensar en otra cosa. Ciertamente, y por ahí lo escribía, creo que era Génesis, ella preguntaba que quién era la persona que nos iba a ayudar a hacer todos estos análisis, porque cuando se abre el negocio te lo dicen claro, búscate un abogado que te haga la sociedad anónima, búscate un diseñador que te ayude con los artes de las redes sociales y búscate a un contador. Pero
el contador llega hasta un punto. Cuando sé que lo que necesito es un financiero, cuando sé que necesito un CFO, un asesor financiero, cuando soy chiquito, obvio, soy una empresa pequeña. Mira, buena pregunta. Al final no hay preguntas blanco y negro para esto. Yo le digo a las personas que a veces los financistas y los economistas tenemos que ser mucho como un doctor. O sea, yo siempre empiezo con mis clientes haciendo un diagnóstico porque no todos van a necesitar lo mismo. Yo tengo clientes que facturan un par de cientos de miles de dólares al año y clientes que facturan millones de dólares al año y no es lo mismo. Entonces, me haces la pregunta del contador que yo creo que es súper importante. Muchas empresas tienen que el dueño del negocio es todo, es el gerente financiero, el gerente contable, el gerente comercial, el gerente operativo y evidentemente nosotros tenemos mejores habilidades en algunas cosas que en otras. Por ejemplo, tú eres muy buena en temas comerciales y muy buena en temas de publicidad, de imagen. Esas son las cosas en las que yo no necesariamente me desempeño. Entonces, tiendo a dejar a un lado las cosas en las que yo no necesariamente soy bueno. Entonces, hay veces que uno dice, tema financiero, que lo haga mi contador. Y el contador realmente es un perfil diferente a el financiero. El financiero usa la contabilidad para por lo menos proyectar y decir, mira, esta es la capacidad de endeudamiento de la empresa, esta es la diferencia entre resultado y flujo de caja, tú no puedes pedir este préstamo porque no vas a tener suficiente flujo de caja para pagar tus cosas. O sea, la persona que te crea realmente tu plan, tu presupuesto, tus proyecciones, tu capacidad de endeudamiento, el que maneja las relaciones con los bancos, el que te va a medir a ti el crecimiento, eso lo hace un financista. Cuando una empresa sabe que necesita a uno, siempre se necesita, tal vez a veces no lo necesitas todo el tiempo. Entonces, yo, en la empresa que yo tengo, y junto con Forteza estamos haciendo una cosa que se llama Virtual CFO Services, porque nosotros identificamos que existen muchas empresas que tal vez no pueden afford y pagarle a un director financiero de tiempo completo, pero sí necesitan por lo menos la vista de un director financiero. Entonces, lo que nosotros hacemos es, hacemos un pequeño diagnóstico a la empresa y le decimos, oye, mira, puede ser algo tan básico como decir, estos son los indicadores financieros que tú deberías seguir. Entonces yo le entrego un reporte y digo, mira, tu empresa debería estar haciendo esto y esto. O, mira, esto es el estándar del mercado, tú estás acá y hacemos un análisis de brechas y decimos, mira, para poder llegar a lo que el mercado habla de una empresa eficiente, tu industria, es esto. Y ese fue un diagnóstico y eso puede ser, te entregué el diagnóstico, tú te sientes cómodo así, lo haces. Yo lo que normalmente le digo a mi cliente es, permíteme hacerte el acompañamiento hasta que llegas y ya te enseñé las cosas que necesitabas y ya después tú puedes ser autosostenible. Hay empresas que definitivamente necesitan un acompañamiento mucho más riguroso. Por ejemplo, una de las principales cosas que estoy haciendo ahorita mismo como asesor es reestructuración financiera. Tenemos ahorita mismo muchas empresas que debido a COVID están muy golpeadas, no han podido repagar deuda y ahorita mismo se están enfrentando a un momento en que no pueden pagar la hipoteca o no pueden pagar el préstamo bancario o no pueden pagar la línea de crédito y tienes que ver de alguna manera creativa de reestructurar esto y llegar a los bancos y decirles, esta es la realidad del cliente, aquí a todo el mundo le vamos a pagar, pero hay que hacerlo de esta manera. Para eso tal vez necesites a una persona para ese proyecto y va a durar mucho más tiempo. Y tienes entonces un tercer tipo de empresa que sí necesita uno de planta y tiene que ver mucho con la naturaleza del negocio y cuántas ventas haces. Si tú eres una empresa que factura millones de dólares al mes o millones de dólares al año, probablemente tú necesitas una persona para saber esas cositas que tú me estás diciendo. Cuándo se le reparten dividendos a las personas, si yo quiero crecer, cuánto debo tener de reserva y entonces dar financiar el crecimiento de esa manera. Entonces, va a depender. There's no one size fits all. Tiene que ser dependiendo de un diagnóstico. Por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Tú te imaginas que eres un doctor y alguien te dice, me duele la cabeza. El dolor de cabeza puede ser que simplemente tenías un sombrero muy apretado y eso simplemente es, señor, deje de usar sombrero. O tocando madera, y la persona puede ser que tenga un tumor y tú dices, brother, hay que operarte inmediatamente. O sea, no se sabe hasta que tú te sientas a hacer un diagnóstico serio con la persona, entendiendo bien cómo es la estructura del negocio y puede ser algo, como te dije, muy fácil de decir, dale seguimiento a estos indicadores financieros o, mira, tenemos que sentarnos a hacer un overhaul completo a las finanzas. En teoría, entonces, todos lo necesitamos. Sí, de la misma manera que necesitas, como tú dijiste, un gerente comercial para tu imagen o para tus ventas y de la misma manera que necesitas al contador. Yo pienso que parte del trabajo del contador, inclusive del financista, ya nosotros estamos en un punto que se pueden generar los reportes de manera automática. Ya existen muchas empresas que están haciendo ese tipo de servicio y básicamente te delegan a la empresa, tú pagas por un servicio que te den los reporterías y si tú eres una persona con conocimiento financiero, puedes leer los reportes y entonces con eso avanzar.
Eso es muy diferente a que, por ejemplo, un financista llegue y te consiga un financiamiento en un banco, que es totalmente diferente. Pero digamos, algunos tasks van a ser más fáciles a través de la tecnología para que un pequeño empresario no tenga que hacer la inversión en un financista desde el día cero. Súper. Por aquí Richie nos pregunta, y esta pregunta, por favor, tradúcenmela porque no domino los términos. Dice, ¿es saludable tener escenario máximo, óptimo y ácido? En estos tres escenarios, verificar TIR y valor presente. Traducción, please. Sí, mira, primero los escenarios. Normalmente, y mira, yo se lo digo absolutamente a todas las personas, incluyendo cuando doy clases, ningún modelo financiero está bien. Ningún modelo financiero está bien, algunos son mejores que otros. Lo que pasa es que evidentemente no podemos predecir el futuro. Entonces, cuando uno está haciendo escenarios y uno está proyectando, uno tiene normalmente tres escenarios. ¿Cómo pasarían las cosas si todas las cosas que yo quiero se hacen realidad? ¿Ok? Eso es tu escenario optimista. Tiene un escenario moderado y es, digamos, que me cuesta un poquito más, o digamos que yo tengo algunas reservas y no hago tanta buena venta. Ese es tu escenario moderado. El escenario ácido es básicamente, hey, ¿qué pasa si todo sale mal? ¿En qué situación estoy? Yo siempre le digo a las personas, es muy importante entender ese escenario ácido, porque obviamente yo siempre le digo a la gente, planifícate para lo peor y espera lo mejor. ¿Ok? O sea, pero tienes que estar preparado para el peor escenario. Entonces, TIR y valor presente. TIR significa la tasa interna de retorno, en inglés el IRR. Básicamente te dice, yo estoy haciendo una inversión, yo ahorita puse una plata, eso fue una salida de efectivo negativa, yo voy a estar recuperando eso y en el tiempo eso me va a dar un retorno, 10%, 12%, 15%, eso es lo que te mide la TIR. El valor actual neto es básicamente reconocer de que el dinero hoy vale más que el dinero en el futuro. Si yo te doy dos opciones, yo te digo a ti, tú preferirías que te den $1,000 hoy o $1,000 en 3 años, evidentemente tú preferirías $1,000 hoy. Eso no significa que $1,000 en 3 años no valga, pero tú tienes que descontarlo. Tú tienes que decir, ok, ¿cuánto me haría a mí indiferente entre recibir $1,000 en 3 años o X hoy? Si yo te digo, mira, yo puedo esperar 3 años, a menos que tú me digas, yo te doy $700 hoy. Yo preferiría que tú me des $700 hoy a esperar 3 años por los $1,000. Ahí te das cuenta que hay un descuento. Y el valor presente neto o el VAN, básicamente lo que te dice es eso. Yo voy a estar teniendo un negocio que durante diferentes años me va a estar dando diferentes retornos. Yo quiero saber hoy cuánto me va a estar dando esos flujos futuros. Alexander pregunta, ¿una empresa cómo cambia sus finanzas informales a algo más estructurado? ¿Qué recomiendan en 3 pasos, por ejemplo? Ser científico en cuanto a los indicadores. Como dije, hay 3 rubros grandes en las finanzas corporativas. Tú tienes tus indicadores de liquidez, tus indicadores de resultado y tus resultados de rentabilidad, son sinónimos, o tus indicadores de solvencia. Solvencia te habla de cosas a largo plazo, cuando tienes deudas y la capacidad que tiene la empresa en el largo plazo a cubrir sus deudas. Hablemos de los primeros 2 que son más rápidos, la liquidez y la rentabilidad. ¿Cómo yo puedo formalizar mi negocio? Lo primero es tener los números de cada cosa. No podemos tener... Mira, te quiero dar una historia real de esto, muy interesante. Yo me subí una vez a una de estas empresas que son de transporte privado y yo le dije, mira, yo estoy muy curioso, yo soy profesor de economía, yo lo que quisiera saber es cómo son las finanzas de esto. Yo quisiera que se me puedes decir, yo estoy pagando X por ir al aeropuerto, ¿cuánto de eso te ganas tú y cuál es el proceso? Y mira, esa historia es tan interesante que siempre la menciono en clase. Entonces, muy feliz de esta persona de tener asesoría financiera gratis y me dice, mira, yo me gano 80% de lo que te están cobrando a ti. Y yo entonces tengo que pagar, evidentemente, si vamos al aeropuerto, tengo que pagar el corredor, tengo que pagar por gasolina, tengo que pagar el mantenimiento de mi carro, una serie de cosas. Todos esos son los costos variables. Y el driver importante aquí fue el costo fijo. Él me decía, este carro no es mío, yo lo alquilo y yo pago $600 por este carro. Hay un cálculo que se llama, y por eso la importancia de los indicadores financieros, hay un indicador financiero de rentabilidad que se llama el punto de break-even. Básicamente te dice cuántas unidades debo vender para que mi ganancia sea cero, o sea, para cubrir todos mis costos. Y la fórmula es muy sencilla. ¿Cuántos son mis costos fijos dividido entre mi margen de contribución? Es decir, si mi precio por unidad es $10, como en el caso de la pizza, y mi costo por unidad son 4, mi margen de contribución es $6. Si yo tengo, por ejemplo, costos fijos de 600 y yo tengo margen de contribución de 6, muy fácil, necesito vender 100 unidades para cubrir todos mis costos, ¿ok? Entonces, para resumirte el cuento, yo le digo, básicamente hacemos un cálculo, según las cosas que él me estaba diciendo, que él tenía que estar viajando al aeropuerto en promedio 2 días, todos los días, para estar breaking even.
Y le pregunto, ¿cuántas veces vas al aeropuerto? Me dice, bueno, algunas veces voy un día, hay días que no voy, y yo le digo, oye, no estás ganando plata, estás perdiendo plata. Y se lo expliqué y me dice, wow, de verdad que yo sabía que estaba perdiendo plata, pero no sabía cómo. Y lo que yo le dije, claro, es que tu costo fijo es muy alto. No estás haciendo suficiente volumen de trabajo, suficientes carreras del aeropuerto para compensar los $600 que te cuesta alquilar el carro. Entonces, para contestar tu pregunta, es súper importante para formalizar, entender cuáles son esos indicadores financieros. Por supuesto, indicadores financieros de rentabilidad tienes cuánto es tu margen bruto, es decir, tu margen de contribución. Yo lo vendía tanto, mi costo variable fue tanto, entonces por ende me da un margen de contribución. Después de ahí vienen todos mis costos y va a dar un resultado neto o un margen neto. Eso es, al final, libre de todo, de impuestos, de interés, etcétera, eso me va a dar algo. Ese es tu resultado neto. Después ver los temas de liquidez, de tu ciclo de conversión de efectivo, tu capital de trabajo, tu current ratio, y de esa manera lo puedes tener más formal. Después le recomiendo a la gente si se quiere meter en mi página de YouTube, tengo varios videos sobre esto y lo hablo en muchísimo más detalle. Espero no se aburran con la matemática, pero la idea detrás de eso es un manejo científico de las finanzas, porque al final no son opiniones y es, yo creo que puedo hacer aquí. No, o sea, hay un costo de oportunidad. Al final entendamos que una persona tiene un negocio y que ese negocio tiene como propósito y único propósito generar riqueza al dueño. O sea, si al final ese negocio no genera riqueza, tienes que cerrarlo o eventualmente ver qué vas a hacer con eso. Tú tienes que ver de qué manera, yo estoy comparando mi costo de oportunidad, porque cada dólar que yo le estoy invirtiendo a esto, lo podría estar invirtiendo en otra cosa. Entonces, si yo le estoy invirtiendo dólares a un negocio que no me está generando una buena rentabilidad, ¿qué estoy haciendo? Entonces, con esos indicadores es que uno debería poder hacer la comparación. Ahora, Eric, ya tú has visto muchísimas empresas y has podido ver muchas dinámicas en cuanto a finanzas. ¿Cuál es el error que se repite con frecuencia entre las empresas o entre las pequeñas y las medianas empresas en cuanto a cuando de finanzas se habla? Mira, son varios. Te mencioné el tema de combinar los bolsillos de la empresa. De la empresa y el dueño, eso es un error clásico. Te diría que otro error sería simplemente repartirte todo en dividendos y no dejar algo de reserva para tu capital de trabajo. Es otro de los... son malas prácticas, no lo quiero llamar errores porque al final muchas veces nosotros hacemos negocios de manera empírica y eso es más que admirable, querer hacer un negocio para poder ser independiente y tener independencia financiera, pero al final son cosas que pasan y algunas personas aprenden finanzas a los golpes. Yo te diría que tal vez la falta de formalidad, tal vez no tener un documento y llevar todas las cosas en la cabeza. Les recomiendo que apunten las cosas. O sea, yo facturé tanto, a mí me costó tanto, mira que subieron mis facturas, mira que subieron mis costos, o mira que tal rubro no me está generando tanto como este otro, mira que este me está demorando, compré este artículo y me demora 120 días en mi inventario, mejor compro otra cosa que tenga mejor rotación o que tenga mejor margen. Todas estas cosas deberíamos nosotros, como te estoy diciendo, tratar de ser muy disciplinado con los números y traducir ese negocio que es muy bonito y muy filosófico, tenerlo, entender de que el negocio puede ser muy bonito y todo, pero me tiene que generar plata. Así es. Ahora, hemos estado hablando de productos. Hablamos mucho de, voy a vender este mouse y tal. ¿Qué pasa cuando vendemos nuestro tiempo? ¿Eres un consultor como en tu empresa EMF Consulting? O mira, qué sé yo, soy un médico, brindo servicios. ¿Cómo le pongo precio a mi tiempo cuando de consultoría se trata? Mira, matemáticamente o conceptualmente, cuando te dicen cuánto vale algo, tú siempre tienes que ver cuánto es la productividad que tú estás generando con eso. Si, por ejemplo, yo quiero contratar a una persona para que haga algo, yo siempre estoy entre dos opciones. Yo puedo contratar a una persona o contratar a una máquina para hacer esto. Entonces, la única manera en la que yo puedo comparar si una máquina es mejor que una persona, para darte un ejemplo sencillo, es entendiendo cuánto me cuesta la persona y cuánto me cuesta la máquina, pero al mismo tiempo saber el rendimiento de la máquina versus el rendimiento de la persona. Si yo quisiera, por ejemplo, abrir un pequeño hueco, puede que sea un hueco que nada más necesite una persona con una pala y que eso lo puede hacer relativamente rápido, pero si, digamos, necesito abrir un hueco del tamaño de una piscina, probablemente en esas circunstancias sí valga la pena tener una retroexcavadora. Traduciendo eso a servicio, básicamente tú tienes que entender
cuál es el aporte que está dando tu trabajo. A mí no me gusta, por ejemplo, cobrar por hora. Muchas veces los clientes te dicen, oye, necesito una tarifa por hora. Ahí lo que recomiendo es, igual que cuando tú quieras compararte con otros productos y estás vendiendo un mouse o lo que quieras, es fíjate cuánto cobra una profesión equivalente a la tuya. Si, por ejemplo, sabes que los abogados cobran X y tu trabajo es parecido o complementario, dices eso. Yo te diría a ti, no te vayas necesariamente por lo barato. Tal vez algunos, y eso tal vez es un error muchas veces en los emprendimientos, que nos vamos por lo barato. Eso psicológicamente tiene dos factores. O sea, si algo es caro, debe en teoría valer eso o que alguien esté dispuesto a pagar. Entonces es como un trade-off entre que hay una validación de un cliente que sí esté dispuesto a pagar eso, pero al mismo tiempo es, oye, tu tiempo vale y es que mi tiempo vale porque por atender esto he dejado de atender otras cosas. Entonces es algo para tener en cuenta, por más abstracto que suene, va a verse muy evidente si lo planteas así cuando comparas el tiempo y dividirle el tiempo a tus clientes, pero siempre fíjense cuál es el aporte que están haciendo ustedes y cobrar en proporción a eso. Si pueden cobrar por resultado, mejor. Eso es lo que honestamente yo recomendaría, tratar de dimensionar y decir, oye, si tu cliente, por ejemplo, está haciendo un proyecto que la ganancia de tu cliente va a ser $10,000, no le puedes cobrar 8. No le puedes cobrar 8 porque se voló todo el margen y dice, o sea, tú puedes ser el mejor del planeta, pero no está dentro de mi presupuesto. Y está perfectamente bien decirle a un cliente, no puedo. O sea, está perfectamente bien. No necesariamente tenemos que degradar el tiempo de nosotros o la calidad del servicio para eso. Ahora me haces pensar en algo. Con todo este tema del coronavirus, un montón de gente tiró sus precios al suelo. En estos días, hablando con mi esposo, yo le decía, el tema no era bajar el precio, el tema era hacer una oferta que te permitiera mantener quizás el precio, pero dándole más valores agregados al cliente. En una situación como la que estamos, donde todas las proyecciones financieras se cayeron, donde mis proyecciones de venta ya quedaron inútiles, ¿qué es lo más recomendable? ¿Bajo el precio, gano menos o creo una oferta mejor que la gente diga, bueno, quizás sí, está caro, pero me da esto, esto y esto añadido? Has dado en el blanco. Es como estoy diciendo, cuando digo el techo y el piso, lo podrías cambiar de otra manera. Tú tienes valor, tienes costo y precio está en algún lugar ahí. El precio óptimo, mientras menos sustitutos haya a tu producto, el precio debería acercarse más al valor. Es decir, ¿cómo yo voy a dar un precio súper bajo si más nadie lo hace? O sea, ¿qué tanto el cliente necesita esto? O sea, ¿cuánto ha estado dispuesto a pagar en el pasado por esto? O sea, hay que entender realmente cuánto valora el cliente algo. Mira, no descarto bajo ninguna de las circunstancias necesariamente bajar el precio. Muchas veces es, oye, mira, yo te voy a ayudar bajando el precio porque entiendo que ha bajado la demanda y todo lo que tú quieras, pero sí recomiendo que sea una conversación muy fluida con el cliente. Yo inclusive a veces yo le digo al cliente, no sacrifiques precio, sacrifica mejor buscar una manera en la que tú les dices a ellos, hagamos un plan en el que tú me puedes repagar a mí de alguna manera con un largo plazo o hacemos algún tipo de financiamiento y estructuramos algún financiamiento para que no necesariamente sacrifiques la rentabilidad. Ahora, habiendo dicho eso, yo prefiero plata en mano a mejor rentabilidad, ciertamente. Cash is king y es una cosa inequívoca. Sin embargo, yo te diría que para aterrizar con tu pregunta, siempre es importante decir, el valor que yo estoy aportando es X. Si yo puedo generarte tanto en ingreso, tanto en ganancia, tanto en reducción de costo, tengo una conversación open book con tu cliente y decir, hey, mi aporte es este, yo te lo hago como resultado en función de esto. Si yo te ahorré $100,000 en gasto, te cobro una función de eso que te estoy ahorrando. Entonces ahí más que nada se vuelve la negociación, pero la estás encarrilando en una dirección en la que no necesariamente tienes que ver como que, es que otro consultor me cobra menos. Está bien, pero probablemente no te dé los mismos resultados. Y vale la pena bajar el precio cuando sabemos que esto va a pasar y yo voy a tener los mismos gastos que tenía antes de la pandemia. ¿Cómo voy a hacer frente a esos gastos si el mercado me está diciendo que tengo que bajar el precio? Hay que verlo caso por caso. Tú honestamente sí tienes que estar diciendo que si tu precio bajó, tu estructura de costo también tiene que bajar. En algún lugar tienes que hacer el sacrificio. Si, por ejemplo, tú estabas vendiendo un producto, digamos, en promedio $100 y tu estructura de costo tenía, por ejemplo, que te costaba $60, tienes que ver de qué manera, si vas a bajar el precio a 90, tienes que ver de qué manera tratas de bajar hacia abajo, que es lo que están haciendo muchas empresas. Y te dicen, ok, te voy a cobrar menos, pero entonces la calidad no va a ser igual, o te lo voy a dar más espaciado, y tienes que hacer ese ajuste hacia abajo, porque si no vas a estar apretado.
puedes arriesgarte y decir, ok, prefiero simplemente break even. Muchas empresas han decidido eso, no es necesariamente malo. Y de hecho yo le he dicho a muchas instituciones bancarias que están claras que estar break even hoy en día está muy bien. Hay empresas que ahorita mismo están en pérdida. Así que no es necesariamente malo sacrificar rentabilidad para tener flujo de caja. Flujo de caja es más importante en este momento que rentabilidad, pero estudienlo y evalúenlo caso por caso. En finanzas no existe una respuesta que es la misma para todos. Tienes que ver cómo es tu estructura de gasto, tienes que ver si puedes modificar algo, tienes que ver si puedes negociar con tu cliente, puedes ver cómo adaptas las cosas, pero no es un one size fits all. Ahora, si supongamos que yo tenía mis reservas, ¿no? Pasa esto, ya tenemos 4 meses parados y yo he estado utilizando mis reservas para mantener operativo el negocio. ¿En qué momento tengo que definir a quién empezar a sacar de mi ecuación de gastos para Desde no ya cero. tener... Ok, y el que Desde no el lo día hizo, cero. porque hay mucha gente que todavía, Bueno, o sea, conozco colegas que todavía están pagando oficina y no están yendo. Entonces, claro. ¿qué hago? Están mucho más, evidentemente no tienen el privilegio del tiempo. Yo digo, mira, puede ser que la necesidad pueden ser millones de dólares, por la plata se consigue, lo que no se consigue es el tiempo. Entonces, sí, lamentablemente si estás en una circunstancia donde no planificaste, estás en una gran desventaja. Sin embargo, no significa que es imposible. Básicamente, necesitas que alguien te dé tiempo. ¿Qué es ese tiempo? Un préstamo puente, un préstamo interino, o sea, ponerle plata de tus accionistas. Aquí es donde, evidentemente, los financiamientos se te van a volver caros. Que alguien que, por ejemplo, una persona venga y te preste la plata como accionista o simplemente que te quiera prestar la plata, esa plata va a salir cara, que tengas que poner tu tarjeta de crédito personal, te va a salir cara, pero estás ganando tiempo. Entonces, en ese tiempo que estás ganando, sentarte a evaluar cuáles son definitivamente las cosas que yo tengo que ir ajustando. Hay un término que te dicen que la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo es mi capacidad de poder variar algunas cosas. En el corto plazo, muchas cosas son fijas. En el corto plazo, las cosas son fijas. En el largo plazo, absolutamente todo es variable. O sea, yo puedo negociar en el largo plazo si me voy del local comercial o de lo que sea. Pero, mira, yo soy de la opinión en que la sinceridad es lo más importante. Llegar a donde tú colabores y decir, mira, lamentablemente, si nosotros nos agarramos un pay cut, la empresa no va a subsistir. O lamentablemente vamos a tener que reducir horas, pero todo el mundo se va a quedar con su empleo. O ser transparente y decir, vamos a tener que sacar a algunas personas para poder afrontar esto. Con las personas que te alquilan, yo conozco de mucha gente que le ha dicho, hey, mira, necesito 2 o 3 meses de gracia o necesito por lo menos pagarte la mitad, pero las personas ahorita mismo, todas están dispuestas a negociar. Habiendo dicho eso, yo digo, hey, más difícil es recuperarse que negociar ahorita. Lo difícil va a ser en qué momento reactivo los precios originales. Porque, por ejemplo, muchas veces los clientes van a tener, hey, si me rebajaste el precio, ahorita va a ser el nuevo precio indefinidamente. No es cierto, en algún momento tienes que volver a subirlo y esa va a ser la parte difícil. Ahora, ¿qué ves tú que va a pasar el día después, cuando ya el gobierno diga, ok, todos a trabajar? ¿Por dónde empezamos a recuperar las finanzas del negocio? Porque son 4 meses parados. Hay gente que ha seguido facturando, hay gente que no ha facturado nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para recuperarme después de? Mira, han usado mucho ya el punto de cliché, pero tiene algo de cierto que es el tema de reinventarse. Sí es cierto que si antes, como panameños, yo orgullosamente lo digo, lamentablemente nosotros estamos muy acostumbrados a agarrar los bancos majitos. Es muy fácil tal vez, y esto lo he visto en muchísimas empresas familiares en Panamá, de que era fácil vender y era fácil tener las cosas y era fácil hacer los negocios. Sin embargo, estamos en una nueva realidad. Si tú vas a otros países donde hay muchísima más población y donde hay muchísima más competencia, tú te das cuenta que estamos muy orientados entonces en esos países a dar un mejor servicio posible, a darle un mayor valor al cliente posible. Entonces, si antes tú decías, yo por este servicio cobraba X y este era el alcance, ahora probablemente vas a tener que cobrar menos y aumentar el alcance, pero tienes que buscar una manera de entender cuál problema tiene mi cliente y cómo yo le puedo dar valor al cliente, cómo yo le puedo resolver al cliente. Muchas veces no es un tema de precio, muchas veces es un tema de qué dolor de cabeza le estoy quitando al cliente. Entonces, Aquí, mira, ajá, cuéntame. sí, dime. Aquí nos No, dime tú. pregunta Frank, en el caso de reducir gastos fijos, ¿cuál es el orden a seguir? Fíjate cuál es el más alto, primero que todo. Si tu gasto más alto es el alquiler y tú no estás, digamos, voy a dar un ejemplo, si tú eres un restaurante,
tu gasto más alto es el alquiler y evidentemente no lo estás usando, yo diría entrar en una conversación muy genuina y muy sincera con el propietario y decir, brother, necesito que tú me ayudes de alguna manera, porque es que al final si mi negocio quiebra igual no te puedo pagar. O sea, de verdad que lo importante es hablar. Pero yo empezaría por eso. Fíjate cuál es tu costo fijo más alto y en segundo nivel diría qué costo fijo puedes convertir en variable. Y trata de convertir ese gasto en variable. Eric, ¿y qué crees tú que va a pasar con todas estas nuevas empresas que han emergido para atender esta crisis sanitaria? Cuando la crisis sanitaria pase, ¿qué vamos a hacer con todas esas empresas que ahora están supliendo esa necesidad? Se van a quedar, la mayoría se va a quedar y te voy a explicar por qué. Yo veo una analogía muy parecida a, por ejemplo, visitar Estados Unidos después del 11 de septiembre. Básicamente, visitar el aeropuerto se ha vuelto realmente complicado por todas las capas de seguridad que hay. Esto va a ser exactamente igual en los negocios. Nosotros vamos a tener que vivir lo que le llaman la nueva realidad. Básicamente vamos a estar en eso. Los negocios van a tener que tener su distanciamiento. Mira, el caso, por ejemplo, empresas tecnológicas básicamente han dicho, mira, ya no tienen que venir, pueden quedarse hasta el próximo año en sus casas. Y ha sido un patrón interesantísimo porque ya no te estás limitando a estar físicamente en un lugar, porque estar físicamente en un lugar te va a poner a ti una serie de imposiciones como, por ejemplo, tengo que tener... físicamente las personas tienen que estar separadas o tienen que tener un vidrio o tienen que tener una mascarita o tenemos que invertir en limpieza. O sea, tiene que haber un nuevo punto de equilibrio en que las empresas dicen, si mi negocio es presencial, tengo que hacer una inversión en el equipo de protección personal para mis colaboradores y garantizarle a mis clientes eso. Si tú vas hoy en día a un supermercado, te reciben con un termómetro, dicen pisa aquí para que no entres con gérmenes a las cosas, te ponen para lavarte las manos y todo el mundo está atrás de un vidrio de seguridad. Hay cosas que son presenciales que definitivamente no se van a poder hacer online y los negocios que se puedan hacer online van a hacerlo. Van a hacerlo y básicamente se va a volver una cosa que ya muchos países lo han estado haciendo para no estar atrasados. Simplemente nos hemos visto obligados a replantear cuál va a ser el negocio y el monitoreo de mis colaboradores estando desde la casa. Yamilet pregunta, ¿qué tipo de negocios son probables que se mantengan? Es una pregunta un poco broad. Gracias, Yamilet, por la pregunta. Los negocios siempre van a existir, lo que van a cambiar son las tareas. Yo presenté en CADE en el 2017 presenté en CADE sobre cómo la tecnología iba a cambiar los trabajos y yo decía que no se iban a eliminar trabajos, sino que los trabajos iban a cambiar. Yo, por ejemplo, hemos estado viendo que ahora puedes hacer supermercado en línea, una cosa que desde hace muchos años se pueden hacer en otros países. El modelo de negocio de una cadena de supermercados es tener la mayor cantidad de locales posible para estar cerca de las personas y que las personas no tengan que trasladarse lejos para ir a una tienda. Pero ese modelo es totalmente ineficiente desde el punto de vista logístico, porque tienes que manejar inventario, tienes que tener en un lugar una bodega y llevarlo en diferentes lugares y saber a qué persona le falta qué. Eso es totalmente ineficiente. Si tú tuvieras, por ejemplo, un supermercado totalmente en línea, tú simplemente centralizas todo en una bodega y simplemente vas repartiendo a los diferentes lugares. Entonces, el supermercado va a seguir existiendo, pero no va a existir de la manera en que lo entendemos ahorita. De la misma manera que tal vez van a haber servicios que son presenciales, como por ejemplo, un taller no lo puedes outsource online, o sea, tú tienes que físicamente llevar tu carro a que lo arreglen, eso probablemente se va a ver de esa manera. Pero yo cuando di la presentación en CADE, después me entrevistaron en EcoTV y dijeron, es que los almacenes ahora se van a volver un showroom. Y yo dije, ni siquiera vamos a tener showrooms, ya la gente simplemente compra por Amazon. La cantidad en mi página de Instagram lo pueden ver, la cantidad de empresas que este año han cerrado, casi todas son en retail. Empresas como J.Crew, JCPenney, Brooks Brothers, todas estas empresas se han declarado en quiebra porque la parte importante de sus costos son los costos fijos del local. Ya las personas no necesariamente van a ir a las tiendas, van a haber tiendas virtuales y se va a llamar tienda virtual, pero no va a ser una tienda tal vez como la conocemos. Así es, por aquí Ana dice, esta también involucra a que las personas se replanteen sus profesiones. Eso me parece súper, súper acertado porque también vemos una ola de nuevas personas ocupando nuevos o vendiendo nuevos servicios, entonces sí va a ser como un mix entre que las personas se replanteen sus profesiones y que la gente que realmente está capacitada para ejercerlas, entonces agregue valor al mercado. ¿Tú cómo lo ves, Eric? Muy brevemente, esto lo hemos estado viendo en la academia desde hace rato. Tú decías, quiero ser abogado, estudio leyes, quiero ser financista, estudio finanzas. Hoy en día los problemas no son así y las carreras son muy amplias. Entonces,
tú tienes tal vez algo grueso que dice yo estudio negocio, pero la cantidad de especialidades que existen hoy en día son muy vastas. Yo, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, si tú quieres resolver un problema como cambio climático, ¿qué estudias? Porque tú podrías estudiar políticas o ciencias políticas y resolver cambio climático, o podrías estudiar bioquímica y resolver cambio climático, o tú podrías estudiar economía y ver el impacto económico de cambio climático y cómo solucionarlo. Hoy en día realmente es qué problema existe y de qué manera mi conocimiento, mi know-how puede entonces tratar de resolver ese problema. Y las carreras se han vuelto multidisciplinarias. El nivel de exigencia que se le pide a un contador y un financista hoy en día es totalmente diferente al que se le pedía antes. Probablemente el contador simplemente era registro, hoy en día tiene que hacer análisis de reportes y dar recomendaciones para cosas. El financista probablemente antes nada más era, bueno, es la persona que me va al banco y me pide un préstamo en mi nombre. Hoy en día es una persona que tiene que hacer análisis de flujo de caja, valoración de la empresa, cuáles son las mejores métricas para crecimiento, etcétera. Entonces hay que entender el aspecto más amplio del negocio para resolver los temas. Así es. Eric, ya estamos cerca de la hora, pero antes de cerrar, me gustaría si nos puedes regalar 5 cosas que tú ves fundamentales para un emprendedor post pandemia. 5 cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista financiero. Disciplina, poder registrar las cosas y tenerlas, digamos, por escrito. Es muy importante, uno, tener la disciplina y dos, tener el registro. Tercero, tratar de aprender. Hay muchos recursos afuera, se hacen muchos cursos de este tipo de cosas. Con QLU estamos armando, por ejemplo, un curso de finanzas para emprendimientos. También en YouTube hay muchos recursos. Yo, por ejemplo, tengo un canal de YouTube que la gente puede ver y no necesariamente tienes que volverte experto en un tema, pero tratar de educarse. Como últimos 2 puntos, evitar esos errores que les dije, o sea, tratar de identificar si en verdad esto es un negocio a largo plazo. Y tal vez el último es una recomendación psicológica, no enamorarse del negocio. Si el negocio no produce, déjalo. O sea, sí, por supuesto, métele empeño, cariño, pasión, etcétera, pero no te enamores. No olvides que el propósito del negocio es generar ingreso y generarle riqueza a la persona que lo está desarrollando. Por supuesto, tienes que darle a tu cliente y todo lo que tú quieras, pero todo eso es secundario si el negocio no es rentable. Así es. Eric, si te queremos ver en YouTube, si te queremos escribir por Instagram, ¿qué hacemos? Mi canal de YouTube, básicamente me buscan por Profesor Eric Molino. Es lo mismo también para mi página de Instagram, @prof Eric Molino, y ahí me pueden ver mi página de YouTube. Lo tengo ahí el link en el perfil. Y en mi página de Instagram subo a cada rato consejos tanto de finanzas corporativas como finanzas personales y consejos para emprendimiento. Así es. Eric, gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Creo que nos despejaste muchas dudas que teníamos en la mente y bueno, si quedan con dudas, estoy segura que si van y te escriben a tu Instagram van a tener una respuesta, por ahí te mandan manitos, buen live, gracias profe, aplausos y bueno, feliz noche y gracias Eric por estar hoy con nosotros. El placer fue mío, a la orden. Chao.